He aquí que el profeta habla de los cubanos, por Luis Aguilar León. Desde una roca en el puerto, el profeta contemplaba la blanca vela de la nave que a su tierra había de llevarlo. Una mezcla de tristeza y alegría inundaba su alma. Por 9 años sus sabias y amorosas palabras se habían derramado sobre la población. Su amor lo ataba a esa gente, pero el deber lo llamaba a su patria. Había llegado la hora de partir. Atenuaba su melancolía pensando que sus perdurables consejos llenarían el vacío de su ausencia. Entonces un político se le acercó pidiéndole: maestro, háblanos de los cubanos. El profeta recogió en un puño su alba túnica y dijo: los cubanos están entre vosotros, pero no son de vosotros. No intentéis conocerlos porque su alma vive en el mundo impenetrable del dualismo. Los cubanos beben de una misma copa la alegría y la amargura. Hacen música de su llanto y se ríen con su música. Los cubanos toman en serio los chistes y hacen de todo lo serio un chiste. Y ellos mismos no se conocen. Nunca subestiméis a los cubanos. El brazo derecho de San Pedro es cubano y el mejor consejero del diablo es también cubano. Cuba no ha dado ni un santo ni un hereje, pero los cubanos santifican entre los heréticos y heretizan entre los santos. Su espíritu es universal e irreverente. Los cubanos creen simultáneamente en el Dios de los católicos, en Changó, en la charada y en los horóscopos. Tratan a los dioses de tú y se burlan de los ritos religiosos. Dicen que no creen en nadie, pero creen en todo, y ni renuncian a sus ilusiones, ni aprenden de las desilusiones. No discutáis con ellos jamás. Los cubanos nacen con sabiduría inmanente. No necesitan leer, todo lo saben. No necesitan viajar, todo lo han visto. Los cubanos son el pueblo elegido de ellos mismos y se pasean entre los demás pueblos como el espíritu se pasea sobre las aguas. Los cubanos se caracterizan individualmente por su simpatía e inteligencia y en grupo por su gritería y apasionamiento. Cada uno de ellos lleva la chispa del genio y los genios no se llevan bien entre sí. De aquí que reunir a los cubanos sea fácil, unirlos imposible. Un cubano es capaz de lograr todo en este mundo menos el aplauso de otros cubanos. No les habléis de lógica. La lógica implica razonamiento y mesura y los cubanos son hiperbólicos y desmesurados. Si os invitan a un restaurante, os invitan a comer no al mejor restaurante del pueblo, sino al mejor restaurante del mundo. Cuando discuten, no dicen no estoy de acuerdo con usted, dicen usted está completa y totalmente equivocado. Tienen una tendencia antropofágica. Se la comió es una expresión de admiración. Comerse un cable, señal de situación crítica. Y llamarle a alguien comedor de excrementos es su más usual y lacerante insulto. Los cubanos tienen voluntad piromaníaca. Ser la candela es ser la cumbre. Y aman tanto la contradicción que llaman a las mujeres hermosas monstruos y a los eruditos bárbaros. Y cuando se les pide un favor no dicen sí o no, sino que dicen sí, cómo no. Los cubanos intuyen las soluciones aún antes de conocer los problemas. De ahí que para ellos nunca hay problema. Y se sienten tan grandes que a todo el mundo le dicen chico. Pero ellos no se achican ante nadie. Si se les lleva al estudio de un famoso pintor, se limitan a comentar: bueno, a mí no me dio por pintar. Y van a los médicos no a preguntarles, sino a decirles lo que tienen. Los cubanos usan los diminutivos con ternura, pero también con voluntad de reducir al prójimo. Piden un favorcito, ofrecen una tacita de café, visitan por un ratico y de los postres solo aceptan un pedacitico. Pero también a quien se compra una mansión le celebran la casita que adquirió o el carrito que tiene a quien se compró un coche de lujo. Cuando visité su isla me admiraba su sabiduría instantánea y colectiva. Cualquier cubano se consideraba capaz de liquidar al comunismo o al capitalismo, enderezar a la América Latina, erradicar el hambre en África y ayudar a los Estados Unidos a ser una potencia mundial. Y se asombran de que las demás gentes no comprendan cuán sencillas y evidentes son sus fórmulas. Así, viven entre ustedes y no acaban de entender por qué ustedes no hablan como ellos. Había llegado la nave al muelle. Alrededor del profeta se arremolinaba la multitud transida de dolor. El profeta tornóse hacia ella como queriendo hablar, pero la emoción le ahogaba la voz. Hubo un largo minuto de conmovido silencio. Entonces se oyó la imprecación del timonel de la nave. Decídase, hermano, dese un sabanazo y súbase ya, que ando con el según retrasado. El profeta se volvió hacia la multitud. Hizo un gesto de resignación y lentamente abordó la cubierta. Acto seguido, el timonel cubano puso proa al horizonte. Sobre este artículo de Luis Aguilar León,
Apuntes de Carlos Alberto Montaner, Jorge Sanguinetti y Manuel Gayol Mesías. Se cumplen 16 años del fallecimiento de Luis Aguilar León. En el homenaje Lundí, la memoria y el olvido, Carlos Alberto Montaner expresa sobre aquí que el profeta habla de los cubanos, el artículo más conocido del académico y periodista. Se trata, abro comillas, de un texto irónico sobre la paradójica idiosincrasia de sus compatriotas, escrito a la manera del libanés Khalil Gibran, pero en un tono jocoso que endulza la crítica sin rebajar la oculta severidad. En lo de endulzar la crítica sin rebajar la severidad, Aguilar León fue un maestro, máxime si se tiene en cuenta que los problemas culturales sobre los que en su momento puso el ojo no son, precisamente desdeñables. De cualquier modo, tras más de un siglo de construcción nacional fallida, la autocrítica severa y a fondo debería estar muy presente entre cubanos. Sin embargo, la intelectualidad exiliada, exceptuando las excepciones del caso, ha desdeñado con una puntualidad que ya comienza a resultar sospechosa estos delicados extremos. Para no hablar de la intelectualidad residente en Cuba, carente de espacios de expresión autónomos. A uno le da por asumir que los extremos, en el caso cubano, son más de naturaleza cultural que ideológica. Verdad de perogrullo, sí, pero entonces ¿qué? Cabe dejar la evidencia indefinidamente en el aire. La diversidad original pero también consecutiva ha jugado un papel clave en el despelote de los extremos. Como quiera que sea, dice el escritor e investigador Manuel Gayol Mesías en su libro 1959, El ser diverso y la isla imaginada, y abro comillas, Cuba empezó con la pura diversidad del aborigen, el caucásico y el africano, y continuó con el mulato, el chino y muchísimos más que ya no son solo pintas genéticas sino además categorías humanas de otras geografías que vinieron surgiendo a través del tiempo. Y después de los canarios, andaluces y catalanes encontramos a los gallegos y asturianos, y más tarde fueron haitianos, jamaiquinos, puertorriqueños, franceses, estadounidenses, ingleses, italianos, griegos, judíos, sirios, turcos, palestinos, armenios, polacos, rusos, alemanes y rumanos, entre tantos, o sea, que Cuba ha sido un país de inmigrantes. Pero eso fue, más bien, hasta 1959. Posteriormente, pasó a ser un lugar de donde todo el mundo ha querido y quiere marcharse. Por razón de la diversidad, sabemos que el hecho de ser existencia por sí misma implica el amor y el odio, implica la pereza y el esfuerzo, la ignorancia y la sapiencia, la charlatanería y el respeto, implica la burla y la seriedad y, por encima de todo, la voluntad de querer ser mejores. De hecho, sigue diciendo Gayol Mesías, la imaginación y el empecinamiento se mezclaron con la nostalgia y los sueños de los cubanos. Pero también encontramos el miedo psicológico, que ya tenía hondas raíces desde la conquista y la colonia. Hay toda una historia del miedo de los cubanos que creo comenzaría desde la misma llegada de los españoles, el miedo a causa de la imposición, el miedo y la confusión a vivir sin identidad en un principio, el miedo a desaparecer como persona, a no ser nadie, a saber que la vigilancia un día puede tocar a la puerta y entonces ha de comenzar el horror. Cierro comillas. Cito también fragmentariamente al académico y economista Jorge Sanguinetti en su artículo Luis Aguilar León, un cubano excepcional. Abro comillas, el profesor nunca cayó en la trampa de atribuirle la causalidad única de la catástrofe revolucionaria a un bandido llamado Fidel Castro. Lundí encapsuló magistralmente algunos elementos críticos de ese análisis en el ya famoso artículo He aquí que el profeta habla de los cubanos. Y yo creo que a pesar de lo corto de este escrito, posiblemente sea la contribución más trascendente del profesor para la posteridad. Medio en chiste y medio en serio, Lundí disecciona algunos elementos de la cultura cubana que, en mi opinión, reflejan fortalezas y debilidades del carácter nacional que pueden servir para explicar cómo fue posible que un solo hombre, asistido por sus secuaces y por las turbas, se hiciera dueño y señor absoluto de Cuba. Pero las debilidades en cuanto a las posibilidades de acción colectiva se destacan cuando el profeta afirma acto seguido que nos caracterizamos en grupo por nuestra gritería y apasionamiento y que reunirnos es fácil, unirnos imposible. Un cubano es capaz de lograr todo en este mundo menos el aplauso de otros cubanos. Y prosigue, no discutáis con ellos jamás. Los cubanos nacen con sabiduría inmanente. No necesitan leer, todo lo saben. Lo que se complementa más abajo con la proposición no les habléis de lógica. La lógica implica razonamiento y mesura, y los cubanos son hiperbólicos y desmesurados. Yo no sé de ningún otro escritor cubano, continúa Sanguinetti, que se haya atrevido a tocar temas tan delicados como estos, ni siquiera en broma. Jorge Mañac se acercó algo en su indagación del choteo. Otros han tocado el delicado tema con cautela, rara vez por escrito o ante audiencias adecuadas, a sabiendas de los peligros de una reacción negativa. Al fin y al cabo, en los múltiples escritos cubanos rara vez aparece una preocupación de nuestros intelectuales de explorar las causas de nuestros males.
Lo que abunda es la descripción y la denuncia de los crímenes y abusos del castrismo o del batistato, pero casi nunca vemos un asalto analítico a las condiciones sociales, culturales, psicológicas, etc., que propiciaron y hasta provocaron los movimientos dictatoriales de 1952 y 1959. Cierro comillas. El texto completo de Sanguinetti puede ser leído en la revista Herencia Cultural Cubana, disponible en Internet. Por lo pronto, vale la pena escuchar en este video el más célebre de los trabajos de Aguilar León y uno de los clásicos del periodismo cubano. Parafraseando a Carlos Alberto Montaner, un texto irónico que endulza la crítica sin rebajar la oculta e ineludible severidad. Compártelo, comenta y apoya la refundación de Cuba. He aquí que el profeta habla de los cubanos, por Luis Aguilar León.